La mansión Winchester, ubicada en San José, California, es uno de los lugares más enigmáticos y perturbadores de Estados Unidos. La historia de esta casa comienza con Sarah Winchester, la viuda de William Wirt Winchester, el heredero de la fortuna de las armas Winchester. Tras la muerte de su esposo y su hija, Sarah quedó devastada. Buscando consuelo, acudió a un médium que le dijo que su familia estaba siendo perseguida por los espíritus de aquellos que habían muerto por las armas fabricadas por su marido. Para protegerse, el médium le aconsejó que se mudara hacia el oeste y construyera una casa que nunca debería terminarse, para así confundir a los espíritus. Siguiendo el consejo del médium, Sarah compró una propiedad en San José en 1884 y comenzó la construcción de lo que ahora se conoce como la mansión Winchester. La construcción continuó sin interrupciones durante 38 años, hasta su muerte en 1922. La casa se expandía de manera caótica, con escaleras que no conducían a ningún lado, puertas que se abrían hacia paredes sólidas y pasillos laberínticos. Los trabajadores de la construcción recibían instrucciones directas de Sarah, y algunos afirmaban que éstas provenían de sesiones espirituales que ella realizaba cada noche. Sarah creía firmemente que estos diseños extraños protegerían su vida al confundir a los espíritus vengativos. Durante la construcción de la mansión, muchos trabajadores reportaron sucesos extraños. Herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares insólitos, susurros en habitaciones vacías y la sensación de ser observados. Algunos de ellos afirmaban haber visto figuras espectrales rondando por los oscuros pasillos. A medida que la construcción avanzaba, los diseños se volvían más erráticos. Escaleras que no llevaban a ningún lugar, puertas que se abrían al vacío, y habitaciones sin ventanas ni salida. Se decía que estas decisiones arquitectónicas eran para confundir a los espíritus y evitar que encontraran a Sarah. Los trabajadores eran reacios a hablar abiertamente sobre los sucesos paranormales, por miedo a perder sus trabajos. Sin embargo, las historias comenzaron a circular entre ellos, creando un ambiente de tensión y miedo constante. Sarah Winchester pasaba la mayoría de sus noches en una habitación especial que llamaba la Cámara Azul. Se decía que esta habitación era el centro de sus sesiones espirituales, donde intentaba comunicarse con los espíritus y recibir instrucciones para la construcción de la casa. Vecinos y trabajadores reportaban haber visto luces parpadeantes y escuchar voces provenientes de la Cámara Azul durante la noche. Sarah rara vez hablaba de estas sesiones, pero su comportamiento errático y su creciente paranoia sugerían que estaba cada vez más convencida de la presencia de los espíritus. En la Cámara Azul, Sarah realizaba rituales oscuros y complejos, utilizando objetos antiguos y símbolos misteriosos. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de inscripciones en lenguas arcanas, y la atmósfera era sofocante y opresiva. Sarah también había creado un altar en la Cámara Azul, donde colocaba objetos personales de su esposo e hija fallecidos. Creía que estos objetos ayudaban a atraer a sus espíritus y les permitían comunicarse con ella. Uno de los lugares más infames de la mansión es la séptima planta, una sección de la casa que parece estar particularmente maldita. Los pocos valientes que se aventuraron a explorarla reportaron haber visto sombras que se movían sin explicación, puertas que se cerraban violentamente y temperaturas que descendían abruptamente. La séptima planta era conocida por ser un lugar donde los espíritus se manifestaban con mayor frecuencia. Sarah evitaba esta área de la casa, pero su construcción continuaba, siguiendo las instrucciones de los espíritus que supuestamente la guiaban. Los relatos de los trabajadores que habían entrado en la séptima planta eran aterradores. Algunos afirmaban haber sentido manos invisibles que los empujaban, mientras que otros describían haber escuchado gritos de agonía que resonaban en los pasillos oscuros. Sarah Winchester murió el 5 de septiembre de 1922, dejando la mansión inacabada. La construcción se detuvo inmediatamente, y los trabajadores abandonaron sus herramientas en el lugar donde se encontraban. La mansión quedó como un laberinto incompleto, con 160 habitaciones, 2,000 puertas, 10,000 ventanas y múltiples trampas arquitectónicas. Tras su muerte, la mansión Winchester se convirtió en un punto de atracción para curiosos y cazadores de fantasmas. Muchos de los que la visitaron reportaron haber experimentado fenómenos paranormales, susurros en los pasillos, sombras que se movían, y la sensación de ser observados. La Cámara Azul y la séptima planta son considerados los lugares más aterradores de la mansión, donde la presencia de Sarah y los espíritus que la atormentaban parecen ser más fuertes.
Los turistas que visitaban la mansión afirmaban haber sentido una presencia opresiva y haber visto figuras espectrales que los seguían por los pasillos. Algunos incluso aseguraban haber visto el espectro de Sarah Winchester vagando por la casa, con una expresión de desesperación y miedo. Uno de los relatos más aterradores proviene de un grupo de investigadores paranormales que visitaron la mansión en la década de 1970. Equipados con cámaras y grabadoras, esperaban documentar la actividad paranormal que se decía ocurría en la casa. Durante su estancia, los investigadores capturaron voces inexplicables en sus grabadoras, susurros que les pedían ayuda y liberación. Las cámaras grabaron sombras que se movían rápidamente por los pasillos y puertas que se cerraban violentamente sin ninguna explicación. Una noche, mientras exploraban la 7ª planta, uno de los investigadores fue arrojado violentamente contra una pared por una fuerza invisible. Aterrorizados, el grupo decidió abandonar la mansión, convencidos de que algo oscuro y maligno residía en su interior. Los vecinos de la mansión Winchester también tienen sus propias historias. Muchos de ellos aseguran haber visto luces parpadeantes en las ventanas de la casa durante la noche, y algunos afirman haber escuchado gritos y lamentos que provenían del interior. Una vecina, la señora Martínez, relata una experiencia escalofriante que tuvo una noche mientras paseaba a su perro cerca de la mansión. Según su relato, vio a una mujer vestida de negro que la observaba desde una de las ventanas del 2º piso. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que la mujer no tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. La señora Martínez corrió a su casa y nunca volvió a pasar cerca de la mansión después de esa noche. Otro vecino, el señor Rodríguez, afirmó haber visto a un hombre alto y delgado con un sombrero de copa caminando por el jardín de la mansión en plena noche. Cuando intentó acercarse para ver quién era, el hombre desapareció en el aire sin dejar rastro. Hoy en día, la mansión Winchester es un museo que atrae a miles de visitantes cada año. Aunque la casa ha sido renovada y se han realizado esfuerzos para preservar su historia, la sensación de inquietud persiste. Muchos visitantes afirman haber sentido una presencia extraña, y algunos aseguran haber visto el espectro de Sarah Winchester vagando por los pasillos, todavía tratando de protegerse de los espíritus vengativos. La mansión ofrece recorridos turísticos, y los guías comparten relatos de los encuentros paranormales que han tenido lugar en la casa. Algunos visitantes han capturado imágenes inexplicables en sus cámaras, como orbes de luz y figuras fantasmales. La mansión Winchester sigue siendo un recordatorio escalofriante de una vida marcada por la tragedia y la obsesión con lo sobrenatural. Y aunque Sarah ya no está entre nosotros, su legado y los misterios que rodean su vida y su casa continúan fascinando y aterrorizando a quienes se atreven a explorar sus laberintos oscuros. La historia de Sarah Winchester y su mansión es una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la desesperación. Su vida y su legado son una prueba de que el miedo y la culpa pueden llevar a decisiones extremas, y a veces, aterradoras. Y mientras la mansión Winchester permanezca en pie, las historias de sus fantasmas y los misterios de su construcción seguirán cautivando la imaginación de todos los que la visitan. ¿Vamos a visitarla? Déjanoslo en comentarios.